Nos están pidiendo básicamente ya entrar a otro nivel textual después de haber visto las superestructuras, las macroestructuras, que bueno, en realidad se han ido trabajando de acuerdo a los productos que se han podido elaborar, ¿no? Continuamente. Sin embargo, esta microestructura básicamente tiene el propósito de ir desarrollando ciertas capacidades, ¿no? De poder comprender cómo organizar, ¿no? Esta microestructura textual, pero a partir siempre de la lectura de la realidad que ustedes hacen y poder ya tener estructuras textuales. En ese sentido, estas microestructuras se van a aplicar básicamente de todos los instrumentos aplicados. Ahora, también nos dicen que debemos de manejar bastante bien el tema de aplicar principios éticos en la investigación, como es el caso, ¿no? De hacer una entrevista, solicitar al entrevistado que va a ser grabado, que si está autorizando a esta grabación, bueno, respetando siempre la integridad, la privacidad de esa persona, ya que en realidad este trabajo es bajo coordinación con la comunidad. Entonces, también nos hablan de aplicar esos lineamientos, ¿no? Que se pueden dar en respecto al uso adecuado de ciertas referencias bibliográficas también, ¿no? Analizar y reproducir microestructuras textuales a partir de un enfoque crítico y decolonial. También nos hablan de desarrollar habilidades de análisis, ¿no? Este desarrollar análisis crítico en el primer momento de la primera semana, perdón, nos hablan de primero de grabar una entrevista y hacer esa producción de texto de todo lo que se ha entrevistado. En el segundo nos hablan de analizar, interpretar y reflexionar. Entonces, el analizar básicamente es descomponer una realidad en sus partes. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la información que yo he recogido hasta ese momento, necesito empezar, ¿no? A organizarlo, a determinar qué cosas vamos a poder eh, pensar, repensar, entender, ¿no? Sobre lo que yo he recogido esa información, pero que además tiene que ver bastante con ciertos momentos particulares y ciertos contextos particulares que se están dando, porque en el protocolo van a encontrar ese análisis interpersonal, por ejemplo, en el primer momento, y que además está acompañado con una lectura de la realidad, de cómo es el aula, cómo es el patio, cómo es la comunidad. Entonces, básicamente es una comprensión, es un análisis de esa realidad en la que nos encontramos. Ahora, también es importante aplicar esos conceptos abordados en la producción de textos propios desde sus comunidades de aprendizaje, nos dicen, ¿no? Y para elaborar, vamos a elaborar microestructuras textuales, tomando en cuenta datos recolectados en la primera semana y datos recolectados en el PAT, nos dice. Lee, identifica ideas centrales. Eso es lo que tenemos que ir haciendo de los instrumentos. Entonces, estamos hablando de la información recolectada, poder encontrar ideas centrales que nos permitan elaborar las microestructuras textuales, ¿no? Es decir, ideas que nos permitan eh, ya construir esa producción de textos, pero en este primer
trabajo en el momento nos piden a partir de la lectura de la realidad empírica, ¿no? Entonces, nuestras ideas centrales van a estar sustentadas en base a datos empíricos, es decir, que podamos escribir con libertad, dar a conocer la palabra, el pensamiento de los participantes. En algunos casos tenemos, ¿no? En nuestras entrevistas, en nuestros análisis e interpretación, dice, bueno, con la colaboración de la maestra tantos, tenemos esos datos de referencia. Entonces, que estén relacionados con todos los datos teóricos y básicamente siempre nos piden en este momento aplicar, ¿no? Principios éticos de privacidad, de respeto a la determinación, ¿no? Digamos, de lo que va a participar o no en la entrevista, en las grabaciones, en las fotografías, ¿no? Hay que tener cuidado en la producción o reproducción también de imágenes, ¿no? Cuando son menores de edad y todo lo demás. Pero bueno, entonces, eso es lo que vamos a realizar. Y para eso lo que se va a ir evaluando es esto de la recolección de datos a partir de la construcción de una microestructura, perdón, textual que esté relacionado al PAD, ¿no? Este PAD, básicamente estamos hablando de la maestría. Entonces, ¿dónde entraría esta producción? En el primer momento, porque el primer momento nos permite a nosotros hacer una lectura de la realidad inter, una lectura de cómo es el aula, cómo es la comunidad y bueno, hasta el patio, ¿no? Entonces, esa estructura del patio, estamos entrando ya a esa construcción y bueno, identificamos ya las ideas centrales, en algunos ya tienen porque han trabajado en función al producto de su especialidad. He visto que algunos han manejado, ¿no? Ese tema de sus ideas principales. Y, y bueno, identificar esas ideas que le den alguna significatividad en su análisis e interpretación, pero también estos datos nos permiten a nosotros hacer una reflexión. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros cuando decimos análisis estamos planteando si yo hago la lectura de la realidad en cuanto al análisis intrapersonal, tendré que hacer una autorreflexión, ¿no? Un autoconcepto de cómo es mi práctica educativa. Por ejemplo, cómo yo desarrollo o realizo la concreción curricular, cómo aplico los momentos metodológicos, cómo es que puedo hacer la evaluación continua, permanente, cómo desarrollo instrumentos de evaluación, qué hago frente a problemáticas que se presentan en el aula, digamos, o fuera del aula. Entonces, ese análisis se va a realizar, pero a eso que yo voy a hacer una descripción de cómo es mi proceso de concreción curricular o de aplicación de momentos metodológicos, yo le voy a dar una interpretación, es decir, voy a darle un significado, ¿no? Una valoración respecto a los momentos metodológicos que he hecho en el análisis. Y voy a reflexionar qué es lo que debo mejorar, o sea, qué es lo que debo de cambiar o qué es lo que debo seguir fortaleciendo. Entonces, son tres aspectos distintos, que no es lo mismo, pero que a veces estamos entendiendo o manejando como si fueran lo mismo. Bueno, en la aplicación de principios éticos creo que no hay ningún problema, ¿no? Entonces nos hablan del respeto, del beneficio, de la justicia. Inclusive hay autores desde estos principios éticos decoloniales que nos plantean, ¿no? Los maestros, educadores debemos estar inclusive en un análisis reflexivo permanente, continuo, inclusive en una interpelación en el aula, es decir, cuestionarnos cómo es nuestra práctica, qué es lo que debemos mejorar. O sea, eso no es un cuestionamiento de solo ver lo negativo, sino qué es lo que necesita mejorar respecto a lo que estamos haciendo.
Y bueno, seguimos con la aplicación de la norma APA y viendo básicamente este enfoque de Colonial en la producción de microestructuras. Ahora, frente a este trabajo que queremos realizar, pienso que deberíamos de realizarlo como lo hemos hecho en las macroestructuras, ¿no? Compartir un trabajo como lo hizo nuestro compañero Efraín, si mal no recuerdo, y a partir de ese ejemplo poder ya construir una microestructura, ¿no? Ya que ustedes van a realizar como un mínimo de 5 páginas, nos dicen, ¿no? Un máximo de 10, pero que inclusive podría ser, eso nos dice los formatos, ¿no? Entonces, pero nosotros necesitamos ir ya produciendo lo que ustedes hacen, ¿no? Producir, construir, organizar todas esas ideas que se tienen. Entonces, no sé si podríamos para mañana planificar 2 o 3 voluntarios y hacer en clases, ¿no? He visto que algunos colegas nos han mandado eh, con su Drive, o sea, nos han compartido un enlace para poder ver y bueno, construir a partir de eso. Entonces, vamos a trabajar esa situación y a partir de ello vamos a poder participar todos, ir corrigiendo entre todos y poder entender, digamos, cómo es esta construcción de las micro estructuras, ¿no? Estas microestructuras que están básicamente en la organización de las ideas principales de acuerdo a todo lo que se tiene. Como todos, casi todos han trabajado las superestructuras del PAD, las macros también están en función de eso, y las micros van a responder igual entonces en ese contexto. Para mañana estaríamos compartiendo quizás el trabajo de Efraín también, podría ser, Lice. ¿Alguien más? Alguien también dijo, me gustaría compartir a mí mi trabajo en aula o en sesión de Zoom.